El debate actual sobre la anexión de Nicoya amplía sus alcances historiográficos y documentales en la nueva edición del libro Nicoya, su pasado colonial y su anexión o agregación a Costa Rica, obra realizada por los historiadores Chester Zelaya y Luis Fernando Cibaja, quienes nos presentan esta investigación en el programa de hoy, aquí en Punto y Coma. Sí, la historia se remonta ya hace 42 años, cuando primero se publicó este libro, la primera edición de este libro conjunto con el doctor Cibaja, la anexión de Nicoya. Responde este libro a lo que se había avanzado en la historiografía costarricense sobre este tema y en ese momento. El interés de que se volviera a publicar el libro, pero totalmente remozado de lo que se había publicado en el año 1974, fue un poco lo que ocurrió con la isla Calero, etcétera, ¿verdad? Que se habían pensado negativamente las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Nicaragua. Entonces la academia le creyó conveniente que se publicara un nuevo libro en donde se actualizara toda la información en cuanto a la evolución propiamente de Nicoya, del partido de Nicoya, y cómo habían transcurrido los hechos. Porque no cabe duda de que, llevados a veces por el patriotismo, a veces se han publicado cosas a este respecto que no tienen ningún fundamento de carácter histórico. De tal manera entonces que aquí muchos de los argumentos que estaban contenidos en la parte de 1974 se ven reforzados con nuevas publicaciones, nuevos estudios que se hicieron, ¿verdad? Y que quedan también tomados en cuenta pues en esta publicación. Indudablemente ha sido una gran experiencia, la de hace 40 años y la de ahora. Lo que hicimos fue, en esta segunda oportunidad, dividirnos el trabajo. Yo, después de los 40 años para acá, me he dedicado más a la historia colonial y Chester más a la historia republicana. Entonces, en realidad son dos partes muy bien diferenciadas en el libro. Yo desarrollo fundamentalmente la parte de historia colonial y digo que es un libro nuevo en ese sentido porque se comprenderá que en 40 años la historia de Costa Rica y de América Central y en especial en la parte colonial tuvo un grandísimo desarrollo con grandes generaciones de historiadores de mucho prestigio, ¿no? Son temas novedosos, importantes y que aclaran mucho más el panorama de las estructuras, digamos, y la coyuntura económica y la coyuntura política en que se da este proceso de la anexión o agregación del partido de Nicoya a Costa Rica. La decisión del gobierno de Nicaragua de crear milicias en Nicoya, comunicada al gobierno de Costa Rica el 3 de enero de 1826, provocó una rápida reacción de los indígenas de Nicoya, quienes manifestaron al Congreso Constitucional de Costa Rica que nos quieren hacer obedecer a Nicaragua y sabemos que viene del juez político el Juan Francisco Alvarado y trae el puesto de teniente coronel y comandante del partido de Nicoya, Santa Cruz y Guanacaste, pues nosotros no queremos al referido Alvarado de juez político ni queremos otra agregación más que la que tenemos. Cuando se fue a hacer esta investigación, nos planteamos el nombre mismo del otro libro, que, como hemos dicho, la anexión de Nicoya. Y llegamos a la conclusión que había que matizar un poco el término anexión por el hecho de que en el acta del 25 de julio de 1824
no existe la palabra anexión, sino que se habla de otros términos, se llama agregación, se llama unión, pero no propiamente anexión. Y entonces es por eso que el título del actual de este otro libro es Nicoya, su pasado colonial, porque ahí en la parte colonial es donde se da un nuevo y mayor aporte en cuanto al análisis del tema, y luego se pone y su agregación, su anexión o agregación a Costa Rica. ¿De dónde aparece entonces lo de anexión? No fue sino hasta aproximadamente en 1848 cuando aparece aquí en la terminología que usada en las comunicaciones diplomáticas el término anexión, y este año de 1848 está relacionado con el proceso que concluyó con la anexión, ahí sí, la anexión del territorio de Texas a los Estados Unidos. Y entonces por eso es que se empieza a utilizar esa palabra anexión, y aquí mismo en Costa Rica, sobre todo ya a partir del año de 1857, ya queda consagrado en lo que es propiamente la correspondencia diplomática el término de anexión. Matías volvió a soñar esa noche, cuando recorría el camino al este haciendo prodigios con el pincel de Todd. Sin querer, el pincel resbaló de su mano y cayó sobre los adoquines. Pero Matías corrió hasta su pequeña barca justo a tiempo. Cuando despertó, aún recordaba estar rodeado de elefantes y delfines, volando hacia el ocaso. Algunos sueños y otros paraísos. Byron Espinosa. Esta poesía celebra la vida. Sin más, sus imágenes invitan a jugar. Un libro hermosamente ilustrado. Un verdadero hallazgo que de seguro deleitará a quienes se animen a visitar este zoológico encantado. Hace 42 años, en 1974, se publicó la primera edición del libro Anexión de Nicoya. Para esta nueva publicación, Chester Zelaya se enfoca en los hechos del 25 de julio de 1824 y en el periodo crítico que va desde la consolidación de la anexión de Nicoya hasta la puesta en marcha del tratado que la ratificó definitivamente. Al Golfo de Nicoya se le conoció durante un tiempo como Estrecho Dudoso, porque cuando los españoles llegan al Golfo de Nicoya, en realidad lo que andan buscando es una comunicación entre el Océano Atlántico, lo que hoy se llama el Caribe, y el Pacífico, que en esa época se llamaba la Mar del Sur. Y entonces esto se ubica en un contexto más amplio mundial, que es la expansión europea de los siglos XV y de los siglos XVI. Así es que se engarza la historia del descubrimiento, digamos, de Nicoya, del Estrecho Dudoso, con las grandes corrientes de la historia de la humanidad en ese momento, ¿verdad? Otro ejemplo se relaciona con la historia de la conquista del Perú. En 1529, Francisco Pizarro inicia la conquista del Perú, y lo interesante es que en esa época todavía no se había desarrollado la cría de mulas como animales de carga, y entonces a los indígenas los toman como esclavos para llevárselos a Perú a que sirvan de cargadores. Entonces fue una explotación inhumana la que hubo, y la consecuencia fundamental de esto, entre otras cosas, es que hubo una verdadera catástrofe demográfica en Nicoya, ¿no? La población de Nicoya disminuyó de 1529 a la década de 1550 de manera catastrófica, ¿verdad? Es el eje, ¿verdad? No es estudiar la historia local de Nicoya por sí misma, sino tratar de explicarse esos fenómenos en función de otros procesos a nivel
continental y hasta mundial, ¿verdad? El 8 de abril, el Estado de Nicaragua promulgó su ley fundamental y en el artículo 2 organizó el territorio en partidos. Como el decreto federal del 9 de diciembre de 1825 era muy claro, en el sentido que el partido de Nicoya continuaría agregado a Costa Rica, reconocería a sus autoridades y tendría en dicho estado la representación legislativa correspondiente. Entonces, tal partido fue excluido del territorio nicaragüense. Siguió así Nicaragua el ejemplo de Costa Rica, que también en enero de 1825 había excluido a Nicoya de su territorio, mientras el asunto era resuelto por el gobierno federal. Se les pidió a las diferentes provincias del Imperio Español, no solo las existentes en la península ibérica, o sea, en Europa, sino a las penínsulas pertenecientes a las otras posesiones que tenía el Imperio Español, tanto en el continente americano como en las Filipinas y en otras partes del mundo, designar representantes populares que llegaran a conformar lo que es las Cortes de Cádiz. En el caso nuestro, en el caso de Costa Rica, se presentó el problema de que el número de habitantes con que contaba el país en ese momento resultaba insuficiente para poder escoger un diputado propio. 50,000 habitantes es lo que contaba Costa Rica en ese momento, y para eso entonces fue necesario que la Asamblea Constituyente de Guatemala le permitiera unir los habitantes del partido de Nicoya con los de Costa Rica. Y es así entonces como se completa la cuota necesaria para poder hacer la designación de este diputado, y sobre todo tomando en consideración que el representante, el que llevó la representación, el diputado que resultó electo, que fue el presbítero Florencio del Castillo, realizó una extraordinaria labor. Pero también fue fundamental el hecho de que por primera vez se unieran para esos efectos electorales tanto Costa Rica con Nicoya. Eso creó un precedente muy importante, porque ya tanto los nicoyanos como desde luego los costarricenses se dieron cuenta que sí se puede, que sí se podían unir ambos territorios, aún para esos efectos. Investigación-Acción en Contextos Educativos de Jensi Campos y Linda Madrid es una unidad didáctica que desarrolla conceptos y aspectos generales de la investigación educativa y sus enfoques. Parte de los orígenes de las investigaciones educativas, los procesos y las técnicas de recolección y análisis de la información. Les invitamos a descubrir los contenidos de esta unidad didáctica junto a una de sus autoras, Jensi Campos. Acá tenemos el libro Investigación-Acción en Contextos Educativos. ¿Podría contarme de qué se trata este libro? Bueno, esta es una unidad didáctica que elaboramos en la Escuela de Educación. Es una unidad didáctica sobre metodología de la investigación, específicamente sobre el modelo de investigación-acción. Es una unidad que está dirigida, un libro que está dirigido a estudiantes de carreras, de diferentes carreras de educación, y también, ¿por qué no?, a profesores, a maestros, a docentes en ejercicio que quieran hacer de la investigación una herramienta para mejorar la práctica pedagógica, para mejorar su quehacer como profesionales en el campo. La investigación-acción es un modelo de investigación que rompe, digámoslo así, con la forma tradicional de hacer investigación, trasciende, digámoslo así, las posiciones paradigmáticas que tienen que ver con el positivismo, y que trata de abordar los fenómenos sociales, los fenómenos, en este caso los fenómenos educativos, desde una perspectiva distinta, y que nos permite de alguna manera interpretar y profundizar en la comprensión de lo que acontece en el contexto de aula o en el contexto donde se desarrolla alguna práctica educativa.
Es mediante la investigación justamente que los profesionales en educación logramos trascender la práctica rutinaria, porque en educación, igual que en otras profesiones, pero en educación es fundamental que logremos hacer procesos que no sean réplica de la enseñanza de unos contenidos y no replicarlos constantemente, sino que realmente los procesos que se desarrollen, los procesos pedagógicos sean acordes a las necesidades de los estudiantes, acordes a los contextos específicos donde está aconteciendo el acto educativo. Y eso hay varias vías, pero una vía que es muy importante es la investigación, porque es lo que nos permite estar observando, analizando con datos, con informaciones, realmente lo que está sucediendo y poder trazar a partir de esa investigación y esos resultados otras estrategias o otras vías que nos permitan mejorar el proceso de aprendizaje. Bueno, algo que podría pensarse que es muy simple, podría ser, bueno, en la enseñanza de un contenido específico, que la docente o el docente note que hay dificultades para que los estudiantes logren asimilar esos contenidos y logren desarrollar el aprendizaje. Bueno, en algo tan que podríamos decir de una manera muy natural, muy sencilla, ahí en las aulas, ahí donde está trabajando con sus propios estudiantes. No es un proceso, digamos, que tiene que ser artificioso, digámoslo así, fuera de allí. No estamos hablando de grupos experimentales, no estamos hablando de esa forma de investigación que son válidas y importantes y necesarias en algunos momentos, para algunas situaciones, sino esta otra forma de hacer investigación es en el campo específico, en el accionar específico de los docentes, en el aula específico. Yo creo que ese tal vez sea como la manera como más clara de ver cómo podemos llevar a la práctica este modelo de investigación. La Ruta de las Esferas, Dorelia Barahona, escrita con la sencillez de ciertos libros de caballería. Esta novela nos recuerda que el misterio de la vida está en nosotros. Buenaventura nos descubre Costa Rica y deja su historia en cada huella labrada por anónimos talentos. El historiador costarricense Luis Fernando Cibaja, coautor del libro, efectúa una revisión histórica de los antecedentes del periodo colonial, como lo fue el predominio de ladinos en los ayuntamientos de Nicoya y Santa Cruz. Además, Cibaja concluye que las élites de nuevos ladinos influyeron decisivamente en la agregación final de Guanacaste al territorio de Costa Rica. A finales del siglo XVIII, los ingleses empiezan a producir añil en la India en cantidades industriales y condiciones más favorables para ellos, y el añil en El Salvador se derrumba, entra en crisis, y entonces entra en crisis toda la economía del reino de Guatemala, se desarticula, ¿verdad? Había como una unidad económica en el sentido de que las provincias estaban en función del añil. Entonces, aquí viene lo interesante, los nicoyanos, entendiendo por nicoyanos, bueno, toda la región que constituía el partido de Nicoya en ese momento, que era Nicoya, Santa Cruz y Guanacaste, que hoy se conoce como Liberia, empiezan a buscar otras alternativas, otros mercados. Y aquí entra a jugar un papel importantísimo Inglaterra, porque viene la independencia, los ingleses son los dueños de los mares, los ingleses son también la gran fábrica del mundo, ¿verdad? El almacén de esa gran fábrica en estas lares, en estas partes de la tierra, el almacén grande es Jamaica. Y se abre una oportunidad para costarricenses, para nicoyanos, de comerciar con el resto del mundo por medio de Punta Arenas y también por medio de Panamá. Entonces, esta es una coyuntura, así la llamamos la coyuntura económica del proceso de anexión, una coyuntura que va a favorecer mucho las ideas de los nicoyanos de unirse a Costa Rica. La situación política que surge en Nicaragua a partir de 1821, es decir, a raíz de la independencia, es otro de los elementos que influyó para que los nicoyanos
tomaran la decisión de anexarse a el territorio de Costa Rica. Porque es lamentable ver cómo este país, Nicaragua, a partir de 1821 se ve enfrascado en una guerra civil devastadora, ¿verdad? Sobre todo que enfrentó a dos ciudades, que fueron León, que fue la capital por 300 años, y la ciudad de Granada, a la orilla del lago de Nicaragua. A tal punto llegó esa división interna en Nicaragua, esa guerra civil, que en un momento determinado llegó a haber 4 capitales diferentes, ¿verdad? Entonces eso fue realmente difícil, eso creó en el ánimo de los actuales guanacastecos o los nicoyanos de esa época, crear un sentimiento de preocupación de las dificultades que podían tener ellos en sus relaciones con el país al cual pertenecían. Sin embargo, el gobierno nicaragüense no perdió tiempo y el mismo día, 8 de abril, solicitó a las autoridades federales la derogatoria de la citada ley. Se basó para ello en un informe elaborado por los diputados Pedro Muñoz y Juan José Zavala. El diputado Muñoz era un destacado miembro de la élite guanacasteca, donde tenía sus propiedades. Residía en Nicaragua, Rivas, y representaba a ese partido en la Asamblea Constituyente. Según el informe, de los 3 pueblos que formaban el partido, solo Nicoya ha estado a favor de la agregación a Costa Rica. Guanacaste siempre se ha resistido, y lo mismo Santa Cruz. Entonces, ¿qué tenemos? Que en Nicoya la etnia original era la indígena, pero esa casi se extinguió con la catástrofe demográfica. Y entonces aparecen otras etnias, otra etnia que va a ser la predominante, que es la que en la época se llama ladina, la etnia ladina, que es la mezcla de sangres, ¿verdad? De mestizos, de negros y donde predominan los mulatos. Eso por un lado, pero muy importante también la formación de élites. Resulta que los ladinos en la época de la anexión son el grupo más poderoso. Los ladinos controlan tierras, los ladinos controlan las cofradías, los ladinos controlan el comercio del tabaco, y cuando a raíz de la Constitución de 1812 se crea ya lo que se llama el Ayuntamiento Constitucional en Nicoya y en Santa Cruz, entonces los ladinos van a tener también el control político. Y como los ladinos controlan la parte económica, van a ser los interesados en unirse a Costa Rica para tratar de salir de la crisis que se había creado cuando el añil entra en decadencia. O sea, es una herencia, digamos, para usar ese término, colonial, la existencia de etnias y sobre todo la existencia de la élite, de ese grupo que controla lo económico y lo político, y que esta élite está formada fundamentalmente por ladinos. Es un verdadero gusto trabajar con don Luis Fernando. La gran ventaja es que cada uno estaba delimitado en cuanto a la temática que debía tratar. Sin embargo, siempre cada uno revisaba lo que el otro autor había preparado, a efecto pues de evitar algún gazapo o alguna cuestión que no estuviera propiamente acorde con el enfoque que habíamos de antemano acordado darle pues a la publicación. De tal manera que un verdadero gusto y un honor poder estar con Luis Fernando. La editorial de la UNED celebra los 192 años de la anexión de Nicoya con esta nueva edición. El proyecto permitió a ambos investigadores ampliar avances en la investigación histórica de uno de los eventos más importantes de nuestro país. Adquiéralo en las librerías de la UNED. Nos despedimos desde el Hotel Don Carlos en el centro de San José.